Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos a hablar el día de hoy de reanimación cardiopulmonar. Mi nombre es Víctor Rifuentes, yo soy licenciado en enfermería. Quiero saber si me están escuchando muy bien o hay algún problema con el audio. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien o...? Sí, está bien. Sí, se escucha. Ok, muy bien. Sí, se escucha bien. Vamos a entonces hablar, ¿no? Vamos a hacer un conversatorio básicamente de lo que es la reanimación cardiopulmonar hoy en día. Bien es cierto, pues en esta época de pandemia vivimos, ¿no?, nuevas enfermedades, ¿no? Como que las enfermedades cardiovasculares han pasado a un segundo nivel, ¿no? Pero no hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares ocupan una de las primeras causas de muerte en países desarrollados. Y en nuestro país también, sí, también. Y básicamente el 80% de paradas cardiorrespiratorias, ¿no?, sucede pues en ambientes extrahospitalarios. Entonces esa es la preocupación para nosotros, porque en un ambiente extrahospitalario los medios y digamos entre comillas los conocimientos son muy pocos, a diferencia de este paciente que llega a un hospital, ¿no?, que llega a un hospital, y en un hospital obviamente existen todos los recursos, todos los materiales, todo el personal humano, ¿no?, todo este equipo multidisciplinario que puede afrontar y digamos, salir exitoso de una parada cardiorrespiratoria de un adulto. Razones por la cual pues hoy en día existen muchas normas, ¿no?, a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Trabajo, en la cual puedes dar cuenta de que las instituciones, ¿no?, los centros laborales deben tener capacitación en reanimación, ¿no? Tienen que tener capacitación en conformación de brigadas. Entonces, por lo tanto, en eso se está avanzando, pero tener en cuenta que no solamente pues es la capacitación, sino también pues las herramientas que se deben de contar, ¿no? Entonces, ese es un panorama hoy en día pues en el tema pues de la reanimación cardiopulmonar en adultos. Recordando que el día de hoy vamos a hablar solamente de lo que es, ya para otro día vamos a programar otra clase. El día de hoy solamente vamos a hablar de lo que es reanimación cardiopulmonar en adultos, porque el niño también hace paro, el lactante también hace paro, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo etario, esos también pueden de alguna u otra forma debutar con parada cardiorrespiratoria. Nuestra población hoy en día, ¿no? Nuestra población hoy en día, en el contexto actual, en época de pandemia, básicamente todas las muertes, los fallecimientos, muchas veces los relacionamos al problema del COVID-19. Sí, es así. Es por eso que hoy en día, pues, de acuerdo a las últimas estadísticas, los últimos comentarios de profesionales, ¿no?, da cuenta de que no solamente pues estas muertes han sido básicamente por el tema de este virus, sino básicamente el problema ha sido un problema netamente cardiovascular, ¿no? Entonces, en el contexto de la reanimación cardiopulmonar, hoy en día tenemos que ver que una atención exitosa de una reanimación cardiopulmonar va a estar enfocada en el tema ahora de la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad hoy en día cumple un papel importante, sí. ¿Por qué? Porque una de las formas de contagio, es a través de las personas que no están totalmente protegidas, ¿no?
¿no? Sabemos que nosotros pues en los hospitales utilizamos, y al menos los que estamos ahorita atendiendo pacientes COVID, utilizamos pues EPP nivel 3, ¿no? Pero, ¿qué sucedería pues si un paciente debuta con una parada cardiorrespiratoria en la vía pública? Y obviamente en la vía pública difícilmente vamos a tener pues el EPP, ¿no? De acuerdo a lo que estipula en la atención de un paciente sospechoso por COVID-19. Entonces, tenemos que tener claro que los abordajes ahora, en esos tiempos, tienen que ser un abordaje bajo un principio de la bioseguridad, ¿no? Sí, y estos principios de bioseguridad están relacionados pues al uso de las mascarillas, al uso de las caretas faciales de protección, ¿no? Están en el uso de dispositivos, porque hoy en día, lamentablemente, vamos a decir lamentablemente, ya no vamos a poder realizar las ventilaciones de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente a través de las ventilaciones de emergencia nosotros teníamos un contacto directo con la vía aérea del paciente. Como todos sabemos, tener un contacto directo con la vía aérea del paciente, ¿no? Eso puede pues, ser un medio de contagio a través de este virus. Muchas veces puede ser pues un tema de mortalidad para los proveedores que van a realizar pues este tipo de intervención. Entonces tenemos que cuidarnos básicamente, y luego vamos a hablar cuál va a ser pues el abordaje hoy en día, porque ha habido comentarios de otros países europeos en la cual habla pues de que el manejo de la vía aérea en condiciones intrahospitalarias no podría darse por el tema del aerosol, ¿no? Por el tema del aerosol, en la cual pues podemos nosotros contraer o aspirar estas gotículas de los pacientes, y estos pacientes pueden ser pacientes activos de la enfermedad y por lo tanto pueden contagiar al equipo de abordaje, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, ha creado pues reglamentos, ¿no? Normas, resoluciones ministeriales, ¿no? Inclusive ahora pues las municipalidades también ya están tratando pues subsidiarias en base a estas resoluciones ministeriales de cómo implementar botiquines, de cómo realizar abordajes, inclusive ahora de la 448, de la RM 448, el Ministerio de Salud pues, nos habla también de los alineamientos, de la reinserción laboral, ¿no? O sea, del trabajador, qué exámenes tiene que cumplir, qué exámenes no debe realizar, dependiendo del trabajo, del tipo de riesgo que él se encuentra. Entonces, estamos en un tema cambiante porque recuerden que este virus, pues, es un virus nuevo y como es nuevo, del mismo modo están cambiando pues, las resoluciones ministeriales de un día para otro, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos dos contextos en una reanimación cardiopulmonar, ¿no? En una reanimación cardiopulmonar tenemos básicamente una fase inicial y una fase secundaria, vamos a decirlo, ¿no? En esta fase inicial hablamos de una reanimación extrahospitalaria. Y para nosotros, desde ese punto de vista, lo más importante para nosotros es una reanimación extrahospitalaria, ¿no? Entonces, todo va a depender de la calidad de vida de la persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria de lo que se hace inicialmente, ¿no? Entonces, los proveedores que identifican una parada cardiorrespiratoria, una vez identificado, tiene que haber una precocidad al momento de realizar la reanimación. Porque si no existe esta precocidad, lamentablemente, pues, van a haber órganos dañados, ¿no? Y el principal órgano dañado en jerarquía, estamos hablando del cerebro, de los pulmones, ¿no? Entonces la idea es de que esta persona sea abordada lo más pronto posible, para que no exista secuelas y el paciente pues tenga una calidad de vida, y esta calidad de vida hace de que este paciente se pueda reinsertar nuevamente a la sociedad, a su centro local, ¿no? Entonces,
Entonces, vamos a empezar primero, luego vamos a avanzar en la reanimación ya en un hospital, cómo es el abordaje, pero como les mencionaba, en una condición extrahospitalaria, básicamente pues tenemos que utilizar nuestra mnemotecnia PAS, ¿no? Es una mnemotecnia que se utiliza bastante en España, que se utiliza bastante en Colombia, en Sudamérica, nuestro país también ya está adoptando estas mnemotecnias, ¿no? En la cual nos habla de proteger, avisar, socorrer, ¿no? El proteger, el avisar, el socorrer. Esta es una mnemotecnia PAS antes del inicio o antes de la previa de la RCP. Recuerden que existe todo un sistema para yo poder hacer el abordaje de un paciente. ¿Y cómo vamos a iniciar nosotros primero el abordaje de un paciente? Primero garantizando el entorno seguro. Sí, definitivamente. El entorno donde uno va a realizar la intervención tiene que ser un entorno totalmente seguro. Recuerden, si el entorno no está seguro, no podemos intervenir. ¿Okay? Tenemos que poner en plena seguridad, que el equipo que va a intervenir tiene que estar en un entorno seguro, ¿no? Esta seguridad también nos habla de que nosotros debemos de contar con un maletín, ¿okay? Y en este maletín tiene que estar todo el equipo de EPP, ¿no? El EPP, o también llamado EPI, tiene que estar abastecido de tal forma que nosotros, al momento de la intervención, tengamos guantes, mascarillas, protectores, ¿no? La mascarilla facial protectora. Todo ese equipo tiene que contar con este material para poder realizar un abordaje exitoso. Entonces, eso es en relación a proteger. Avisar, tenemos que activar los sistemas de emergencia, ¿no? Ya en nuestro país ya tenemos identificado ya dos números de emergencia, ¿no? Uno que es el nivel nacional y uno que está sectorizado, ¿no? Entonces hablamos, pues, del 116, que es el teléfono de emergencia de la Unidad Médica de los Bomberos, y el 106, que es el SAMO, ¿no? El Sistema de Atención Móvil de Urgencia, ¿no? En la cual vamos a activar estos sistemas de emergencia para poder comunicar, informar, ¿no? Retransmitir lo que nosotros estamos observando y a través de ellos entregar una comunicación y el retorno de la ambulancia sea una pronta llegada. Pero como todos sabemos, y eso lo sabemos cada uno de nosotros, inclusive yo he tenido también la oportunidad de activar los sistemas de emergencia, y muchas veces los sistemas de emergencia tardan demasiado en nuestro país, ¿no? El tiempo de respuesta de una ambulancia en nuestro país es mayor o igual a 15 minutos. Y mayor o igual a 15 minutos en una condición prehospitalaria y un paciente está debutando con una parada cardiorrespiratoria, entonces ya existiría ahí la muerte biológica, ¿no? Porque la muerte biológica aproximadamente se está iniciando a partir de los 8 minutos. De los 8 a los 10 minutos aproximadamente, de acuerdo a la literatura, ¿no? Entonces ya estaríamos debutando con una parada, con una lesión cerebral, con muerte cerebral, ¿no? Entonces por eso es importante que los sistemas de emergencia sean los primeros en activarse previa identificación de la víctima que está en una condición de parada cardiorrespiratoria. Entonces, por eso es importante que estos números estén a la mano, ¿no? En el edificio, en el centro laboral, de tal forma que la comunicación sea una comunicación fluida y los que estamos en el otro lado del hilo telefónico, iniciar la cadena de supervivencia, ¿no? Tenemos una cadena de supervivencia que lo vamos a mostrar más adelante, cómo iniciar un abordaje exitoso y con precocidad en una reanimación cardiopulmonar hospitalaria, ¿no? Entonces, por eso es importante. Todo paciente que está en condición de parada cardiorrespiratoria, obviamente necesita también pues, un soporte de oxigenación, definitivamente, ¿no? En nuestro país no estamos muy familiarizados, como en otros países, en el manejo de la oxigenoterapia. Aquí en nuestro país difícilmente vamos a encontrar establecimientos establecimientos laborales con oxigenoterapia, pero lo que sí podemos, existe una ley, inclusive la ley 30-200, ¿no? Y en esta ley pues nos habla de los primeros auxilios en establecimientos comerciales. Entonces, la ley 30-200 sí nos habla pues de que un establecimiento de un centro comercial debe de contar con oxígeno, debe contar con desfibriladores, ¿no? Entonces, por ese lado,
sí se ha avanzado un poco, porque por ese lado ya los centros comerciales ya cuentan con desfibriladores y también cuentan con oxígeno. Lo que no sucede, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Un centro comercial, una fábrica de plástico, por ejemplo, ¿no? He tenido yo la oportunidad de participar en capacitaciones de muchas fábricas de gran envergadura, y muchas veces no cuentan con desfibriladores, tampoco cuentan con oxígeno. ¿Por qué? Porque la ley no les alcanza, ¿no? La ley solamente está direccionada a los centros comerciales de público abierto. Que yo lo pueda implementar, eso sería fabuloso, ¿no? Pero obviamente si es que yo lo voy a, a implementar en mi centro de hora, también tendría que tener, pues, personas entrenadas, capacitadas y profesionales del servicio, ¿no? Entonces, las enfermedades cardiovasculares, como habíamos mencionado, ocupan una de las primeras causas de muerte en países desarrollados, ¿no? Se estima que la mitad de los casos el deceso se produce de forma súbita, inesperada, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares el paro cardiorrespiratorio no nos avisa, ¿no? Se produce de una forma rápida, ¿no? Se ha visto a través de los medios de comunicación que el señor estaba en un centro comercial muy conocido, que no vamos a decir su nombre, ¿no? Cogió el coche, estaba acompañado de su esposa, y caminó 20 metros con el coche y se desmayó, y identificaron que estaba en una condición de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y lamentablemente el señor de 60 años falleció, ¿no? En un centro, en un establecimiento comercial, ¿no? Y hubo todo un proceso investigatorio, porque a través de las cámaras se observaron que el paciente, pues, no fue abordado correctamente de acuerdo a los protocolos en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso, tener mucho cuidado. Tenemos que estar capacitados, entrenados y actualizados en el manejo de pacientes en condición de parada cardiorrespiratoria en situaciones hospitalarias, más aún en centros comerciales, porque ahí sí sabemos que, entre comillas, deben haber proveedores, brigadas, que sepan correctamente atender a un paciente que está debutando en una condición de paro. El paro cardiorrespiratorio, como vemos ahí, ¿no? Es súbito, inesperado, pero potencialmente reversible. ¿Qué significa? Que una persona que hizo paro puede volver a tener pulso y puede volver a respirar si es que nosotros hemos atendido de forma correcta y de tal forma que este paciente nuevamente, ¿no? Nosotros al colocar el dedo en la verificación del pulso carotidio, nuevamente lo podamos palpar y nuevamente podamos ver su situación rápida, ¿no? Entonces, se ha visto, ha habido situaciones, hay estadísticas inclusive, hay indicadores, ¿no? Que el paciente que ha sido abordado de forma rápida, de forma precoz, ¿no? Esos pacientes han nuevamente salido de una parada. Muy bien. Entonces, la RCP, ¿no? Es un método sistematizado, porque es un método, ¿no? Que funciona en base a una orden de prioridades, ¿no? Una orden de prioridades, ¿no? En la cual, pues, y hoy en día estas técnicas de reanimación cada vez son más sencillas, son amigables de tal forma que la población en general pueda realizarlo sin ningún problema. Sí, ¿no? Entonces, eh, pero estas guías definitivamente van cambiando en el transcurso del tiempo. Ahora estamos desde 2015, que ha sido la última versión, 2015, y ahora estamos en el 2020, que este año debe cambiar la guía, el CPR de LAJA, ¿no? Entonces, nos da cuenta de que lo primero que yo tengo que hacer es la famosa mnemotecnia CAB, ¿no? Las compresiones, la apertura de la vía aérea y la buena ventilación, ¿no? De eso nos habla, pues, el CAB.
Entonces, existe este método sistematizado, esta mnemotecnia que lo tenemos que tener en cuenta en base a nuestra cadena de supervivencia, que son 5 cadenas, que lo vamos a mencionar en breve, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con las técnicas de RCP, ¿no? Teniendo hoy en cuenta que de acuerdo a la pandemia ya la, el tema de la ventilación de abordaje, el tema de la ventilación de emergencia boca a boca, no lo vamos a realizar por un problema de contagio. ¿Okay? Solamente en la parte ventilatoria se va a manejar con dispositivos, y estos dispositivos obviamente van a ser dispositivos que van a ser, pues, vamos a encontrarlos en las ambulancias y posteriormente pues en el servicio de emergencia, a donde cual se va a hacer la referencia. Entonces, estas estadísticas nos mienten que el 80% de muertes súbitas sucede en un ambiente hospitalario, ¿no? Y solamente el 20% sucede, pues, en un ambiente hospitalario, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que la mayor tasa de mortalidad, sucede en ambientes hospitalarios, ¿no? Entonces, por eso, como medida de comentario, generalmente, pues, las personas adultas, generalmente, pues, dan este tipo de enfermedades en adultos mayores, sí. ¿Y cuál de los géneros es el que existe mayor demanda en debutar comparada a cargas respiratorias? ¿No? Es el varón, ¿no? El varón, pues, está en condiciones más aún de debutar comparada a cargas respiratorias. Y eso lo vamos a explicar por qué, porque el varón tiene 60 años, ¿no? Por ejemplo, este caso que fue un caso relevante para que este mandatario no, pues, no se vaya a la cárcel, ¿no? A la cárcel. El caso fue de este presidente que fue el presidente Kuczynski, ¿no? ¿De acuerdo? De este señor Kuczynski, ¿no? Que este señor, pues, sufre de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y una de sus enfermedades cardiovasculares, pues, una fibrilación auricular, ¿no? Y el más grave de todas, digamos que no la podría con este señor, por la edad que tiene, es la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el varón hace más paro que las mujeres? Vamos a ponerlo así, ¿por qué el varón hace más paro que las mujeres? Es por un tema hormonal, ¿no? Generalmente, pues, las mujeres están protegidas por un tema hormonal, ¿no? La progesterona, las enzimas que ayudan bastante, las hormonas que ayudan bastante en proteger, pues, todo el sistema cardiovascular, ¿no? Pero una vez que la mujer pasa, pues, a ser menopáusica, ¿no? Menopáusica, en la cual ya no genera estas hormonas, entonces pasa, pues, a ser candidata también, tal igual como un varón, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la edad, mucho tiene que ver el género, y mucho tiene que ver otros factores, en la cual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otros factores también tienen otros factores, pues, de la alimentación, del deporte, ¿no? Y son factores que nosotros los podemos cambiar, ¿no? Se conoce como factores modificables, ¿no? Y hay otros factores que también se conocen como factores no modificables, ¿no? Entonces, estas estadísticas, pues, nos advierten básicamente, lo que tenemos que nosotros tener mucha preocupación son con los adultos mayores, varones, masculinos, ¿no? Por eso es que también, a través de las resoluciones ministeriales, se han creído conveniente optar, pues, con los exámenes ocupacionales, el famoso EMO, ¿no? Los exámenes ocupacionales son, que sirven, pues, para detectar las enfermedades propiamente de los trabajadores, ¿no? Y así puedes estar teniendo, pues, un monitoreo, ¿no? Un monitoreo de cómo se encuentran los trabajadores, ¿no? Eso se ha avanzado correctamente. Bueno, ¿hay alguna interferencia? ¿Tenemos problemas con el audio? ¿O me escuchan muy bien? ¿O hay alguna interferencia, por favor? Se escucha intercortado por momentos.
¿Qué tal, Ángela? Por momentos se escucha entrecortado, ¿no? Sí, así es. Parece que tuviesen activado todos, algunos, bueno, su audio, por eso que se escucha intercortado y no se puede entender bien cuando usted explica. Muy bien, por favor, muy bien, Ángela, gracias por el comentario, por favor, se le ruega, por favor, el audio personal que ustedes tengan, por favor, colocarlos en modo silencio para que no pueda interferir las clases. ¿Sí? Vamos a tener varios minutos después de preguntas, claro que sí, y pónganlos en silencio para poder no existan estas interferencias. Ok, muchas gracias, Ángela. Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Eh, Entonces, hay que recordar que el paro cardiorrespiratorio no es una enfermedad. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, que el paro cardiorrespiratorio no es una enfermedad, ¿no? Pero existen ciertas condiciones que me pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria. Por ejemplo, la sobredosis de droga, ¿no? Y un caso puntual, vamos a mencionarlo, es el caso del señor Michael Jackson, ¿no? Lo recordamos en Michael Jackson. ¿Por qué? Porque Michael Jackson, o sea, no era adicto a las sustancias este, eh, ilegales, pero sí le gustaba mucho pues el propofol, ¿no? Era este fármaco que se utiliza bastante pues en los centros quirúrgicos, ¿no? ¿No? Entonces, esta droga, ¿no? Que fue aplicada, dicho sea de paso, por su médico, ¿no? Por su médico, ¿no? Marley, ¿no? Hizo de que este señor pues debutara una parada respiratoria, ¿no? Porque cuando existe una sobredosis, básicamente lo que se viene es una parada respiratoria y lo consecuente es una parada cardíaca, lo que debutamos definitivamente posteriormente con una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pero en condiciones prehospitalarias, una parada respiratoria al pocos segundos me lleva una parada cardíaca, ¿no? Ese tratamiento de parada respiratoria por sobredosis de drogas es un tratamiento hospitalario. Este tratamiento lo tenemos que realizar, pues, en un hospital, ¿no? En los hospitales sí vamos a contar con los antídotos para poder, ¿no? Atenuar este problema que al final se convierte en un edema de glotis, ¿no? Cuando existe una sobredosis, básicamente pues lo que sucede es este famoso edema de glotis que lo podemos solucionar básicamente pues en un hospital con un solo medol, ¿no? Con hidrocortisona, ¿no? Entonces, con eso lo podemos solucionar, pero en condiciones hospitalarias no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, razones por las cuales este señor falleció. Muy bien. Otra de las condiciones es un grado excesivo. Básicamente, lo que nos dice la literatura, que una persona adulta de 70 kilos aproximadamente tiene 5 litros de sangre, ¿no? Básicamente eso es lo que manejamos, ¿no? Nuestro torrente, ¿no? Es de 5 litros de sangre aproximadamente, pero eso va a depender también del kilo de peso, ¿no? Eso va a depender también del kilo de peso del paciente, ¿no? ¿No? Entonces, pero hablamos de 70 kilos, que aproximadamente estamos hablando de 6 litros de sangre. Si una persona pierde más de 2 litros de sangre, o sea, está en una condición de shock hipovolémico clase 4, porque en el shock hipovolémico clase 4, que reporta la tabla en la distribución del shock, ¿no? En clase 4 es cuando una persona pierde más de 2 litros de sangre, y al perder más de 2 litros de sangre, la persona inmediatamente, ¿okay?, va a debutar con una parada cardiorrespiratoria. ¿Okay? Y por lo tanto, dentro de la clasificación de shock ya se considera un shock irreversible, porque difícilmente este señor o señora o niño va a poder recuperarse, no poder salir, porque lo que se viene básicamente es la muerte, ¿no? Entendiendo que nosotros tenemos 3 fases de shock: un shock compensado, un shock descompensado y un shock irreversible. El shock irreversible difícilmente podemos revertir, prácticamente ya existe una muerte tisular, ¿no? Ya la muerte celular ya está en camino, y básicamente no podríamos hacer mucho por el paciente. Por eso lo primero, de acuerdo a la medida
guía del PHTLS en la 9ª edición, nos habla de PICOM, ¿no? Nos habla del control hemorrágico. Antes de hacer una evaluación, primero es el control hemorrágico. Es muy importante que ahora nosotros realicemos pues el control hemorrágico antes de atender pues a un paciente en condiciones para que este paciente pues no exista un sangrado excesivo. Muy bien, en ataque cardíaco o ritmo cardíaco normal, ¿no? Generalmente en Estados Unidos, en países europeos se conoce como ataque cardíaco, lo que nosotros en nuestro país lo conocemos como IMA, ¿no? Como el infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, en un infarto agudo de miocardio, si bien es cierto, nosotros teníamos, de acuerdo a la literatura, entre 40 y 60 minutos, que este paciente tiempo dorado, famoso tiempo dorado, este paciente se ha inmediatamente relativo a un centro hospitalario de alta complejidad, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser monitorizado y pueda ser entrado pues visto por los intensivistas, de tal forma que esos pacientes que están pues con un infarto pueden ser atendidos de acuerdo a lo correcto, ¿no? Generalmente pues cuando se trata de infartos utilizamos una mnemotecnia mora, ¿no? M de morfina o de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina, ¿no? Por eso es importante que ahora, hoy en día, en los botiquines de emergencia tenemos que tener aspirina. Recuerda que la aspirina es un antibiótico plaquetario que nos ayuda pues a que el lumen de la arteria, ¿no? El lumen de la arteria no se obstruya a través de una cascada, porque básicamente el paciente que hace infarto, ¿no? Lo que mata al paciente, lo que produce la necrosis, la muerte de este tejido del miocardio, básicamente la cascada plaquetaria, ¿no? Entonces por eso es importante el uso en ese momento, aspirina, la dar aspirina. Ya hemos visto que a través de los exámenes ocupacionales, pacientes con arritmia han sido diagnosticados, estos pacientes pues ya consumen aspirina de 100 miligramos al día para evitar básicamente pues estos tipos de estos ataques cardíacos, ¿no? El caso de las lesiones y accidentes, sí, básicamente pues una lesión por accidente, son lesiones que nos van a llevar a paros, ¿no? Los accidentes de tránsito nos ocupan una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿no? Y en nuestro país también, ¿no? En nuestro país también. Un accidente de tránsito, básicamente, pues, ¿no? La carrocería, ¿no? Hace contacto con el organismo, ¿no? El famoso prevento, ¿no? El famoso evento y el post-evento, ¿no? Entonces, estas condiciones, en un accidente de tránsito se comprometen muchos órganos y al estar comprometidos muchos órganos, este paciente va a sangrar, porque básicamente lo que sucede en un accidente de tránsito, ¿no? Lo que sucede pues el shock hipovolémico, ¿no? Básicamente el shock por pérdida de sangre. Otra de las condiciones que nos puede llevar a una parada cardiorrespiratoria es la sepsis, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de sepsis ya hablamos de que es un paciente que ya está en un hospital, ¿no? Hablamos de una septicemia, porque este paciente pues ya se encuentra hospitalizado, se encuentra pues en cuidados intensivos, o probablemente pues en una sala de hospitalización, ¿no? Un caso conocido pues que sucedió en nuestro país, que es el caso de la señorita pues que fue violentada con el combustible, en el cual falleció por una septicemia producto de una pseudomonas, ¿no? En esos organismos, y básicamente pues cuando ingresa una pseudomonas, y más aún que yo estoy desprotegido, porque esta señorita pues tenía más del 60% de su cuerpo quemado, básicamente este tipo de pacientes, estos pacientes fácilmente de adquirir infecciones intrahospitalarias, fue lo que sucedió, ¿no? Lamentablemente falleció y debutó con una parada respiratoria que lamentablemente. Muy bien, entonces, en la guía 2015, pues, nos hablan de dos formas de poder atender, ¿no? Dos formas de poder atender a un paciente que tiene una condición de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Dos parámetros, vamos a decirlo así. Uno es en un hospital y uno es en una condición hospitalaria, ¿no? En una condición hospitalaria, lo que nosotros primero tenemos que hacer, y eso también es un hospital, ¿no? En un hospital, lo primero que nosotros tenemos que hacer pues, es reconocer si la víctima es infarto.
¿Cómo yo reconozco una víctima que está en paro? ¿No? ¿Qué nos dice la guía 2015 en relación a cómo identificar una víctima que está en paro? Una víctima que está en paro está inconsciente, ¿no? Es como primer punto, ¿no? Las víctimas en paro no están conscientes, ¿no? Entonces, pero en un arresto cardíaco la víctima sí está consciente, ¿no? Muchas veces confundimos infarto con PCR, con paro cardiorrespiratorio, no es así, ¿no? Que el infarto, el paciente que está en infarto, la persona que está debutando con un infarto agudo de miocardio que puede llegar a un paro cardíaco y eso es inminente, sí, ¿no? Pero reconocer una víctima que está en condición de paro es básicamente el estado de conciencia, ¿no? Entonces la víctima tiene que estar consciente, ¿no? Ahora, si es un accidente de tránsito y producto de este accidente de tránsito, esta persona está con un traumatismo encefalocraneal, está inconsciente, pero no necesariamente puede ser por el paro, ¿no? Puede ser por el traumatismo, por el TEC. Por eso es importante no solamente tener en cuenta el estado de conciencia. ¿Ok? Pero estado de conciencia, la víctima tiene que estar inconsciente. El otro indicador para poder identificar es la ausencia de pulso carotídeo, ¿no? La ausencia de pulso carotídeo, puede ser en el lado derecho, puede ser en el lado izquierdo, ¿no? Esta arteria es una arteria importante, esta arteria es la que se encarga de la irrigación cerebral, a través del triángulo de Wilks, la irrigación cerebral. Por eso es importante identificar el estado de conciencia, identificar la presencia del pulso carotídeo o la ausencia del pulso carotídeo. Y el otro indicador es verificar, ¿no?, la expansión torácica, ¿no? Si la expansión torácica está ausente, entonces estamos llegando a la conclusión, ¿no?, de que la víctima está en una condición de paro cardiorrespiratorio. Vamos a repetir. Víctima inconsciente. Víctima con ausencia de pulso carotídeo. Y víctima con ausencia de expansión torácica, el pecho no levanta, entonces estamos llegando a la conclusión que estamos frente a una víctima de parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué nos dice nuestro protocolo? ¿Qué nos dice nuestro protocolo? ¿Qué nos dice el AJA? ¿No? Nos dice que debemos de activar el sistema de emergencia. ¿Y cuál es el sistema de emergencia? El sistema de emergencia es el 116 y el 106. Miren, 106 y 106. Tenemos que activar nuestro sistema de emergencia antes de iniciar la RCP. O puede ser en paralelo. De repente somos una brigada, ¿no? Mientras uno de los integrantes de la brigada activa el sistema de emergencia, los otros proveedores van aplicando la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, identificamos, inmediatamente activamos nuestro sistema de emergencia, porque hemos mencionado que los sistemas de emergencia en nuestro país, el tiempo de respuesta es mayor o igual a 15 minutos. Pero te hago la pregunta, ¿qué pasaría si yo observo un accidente de tránsito? Y producto de este accidente de tránsito, la señora es eyectada 6 metros. Choca contra el poste, y la señora pide ayuda. ¿Qué es lo primero que hago? En mi condición de proveedor, en mi condición de interviniente. ¿Alguien puede intervenir? ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero... Buenas tardes. Primero activar el número de emergencia, ¿no? Y de ahí poder apoyar en lo que se pueda. Muy bien, Félix. Perfecto. Gracias por la respuesta, es una respuesta válida, es una respuesta correcta. Lo primero que se tiene que hacer es activar el sistema de emergencia. Excelente, ¿no? Pero muchas veces nos preocupamos por el paciente, ¿no? Nos preocupamos por el paciente, nos preocupamos por el sangrado, nos preocupamos por otros factores que muchas veces condicionan, ¿no? Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es activar un sistema de emergencia cuando el accidente ha sido objetivo, ¿no? Ha sido objetivo. Entonces hemos visto el accidente. Y si hemos visto el accidente, inmediatamente tenemos que activar nuestro sistema de emergencia porque este paciente necesita una ambulancia. Este paciente tiene muchos órganos dañados, se sienta como profesora. Y básicamente lo que se menciona en este
tipo de paciente, Puedo pegar, por favor. dependiendo qué tipo de automóvil es, ¿no? ¿Qué vehículo? Si es un auto, básicamente vamos a comprometer la zona pélvica. ¿Qué tenemos en la zona pélvica? Tenemos las famosas arterias femorales. Si hay compromiso femoral, este paciente puede perder la vida en 3 minutos, ¿no? Porque las arterias femorales cargan mucha sangre, y por lo tanto estos pacientes son pacientes muy críticos. Muy bien, entonces, primero activar el sistema. Muy bien. Ok, entonces ya identificado, ¿no? Hemos identificado ya que nuestra víctima está en una condición de parada cardiorrespiratoria. Entonces, no se olviden, en épocas de pandemia, tengo que contar con el botiquín de emergencia, y en el botiquín de emergencia, ¿qué tiene que haber? Ha habido una publicación del INDECI en la cual hace referencia a que todos los botiquines de emergencia ahora deben de contar con alcohol gel, y también deben de contar con mascarillas, ¿no? Mascarillas de protección, ¿no? Entonces es importante que ahora nuestros botiquines no solamente tengan lo que deben de tener, sino hay que agregarle el alcohol gel y también hay que agregarle la mascarilla. Muy importante. Entonces, una vez que ya nosotros hemos identificado que la víctima está en una condición de parada cardiorrespiratoria y ya hemos activado nuestro sistema de emergencia llamando al 116-106, porque ahí vamos a encontrar a los colegas, ¿no? Básicamente, al cambiar esa comunicación, básicamente tenemos que acordar de puntos importantes. La condición del paciente, ¿no? Hay que mencionar la condición del paciente, hay que mencionar el género del paciente, ¿no? Hay que considerar el grupo etario del paciente, si es un adulto, es un niño, es una gestante, ¿no? Es un adulto mayor, ¿no? Hay que denunciar la dirección exacta, ¿no? Es importante la dirección exacta. Hay que mencionarles también la hora en la cual se produjo el accidente, porque muchas veces nuestra llamada no es en el momento, de repente solo 10 minutos, ¿no? Entonces, por eso ese dato es importante. Y también es importante nosotros, como en la localidad donde vivimos, saber cuál es el hospital más próximo y de alta complejidad en la cual nosotros podemos colaborar para que este paciente realice la referencia, ¿no? Si yo estoy aquí vamos a suponer, si estamos aquí a la altura del Mega Plaza, la Panamericana Norte, ¿no? A la altura de la Mega Plaza Panamericana Norte. ¿Cuál es el hospital de alta complejidad en la cual yo haría mi referencia de un paciente en condición de paro cardiorrespiratorio? A ver. Creo que el Hospital Nacional más cercano, ahí tenemos lo que es la Cayetano Heredia, y como clínica creo que está la del norte. Ya, muy bien. Ángela, ¿querías hacer un comentario? Ajá, muy bien, exacto, ¿no? Entonces, muy bien, Jonathan, tenemos ahí el hospital, ¿no? Cayetano Heredia. Sí, el hospital Cayetano Heredia es un hospital de alta complejidad, ¿no? En la cual, en ese hospital fácilmente se va a poder sacar el paciente que está en condición de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en el Hospital Cayetano Heredia, en el área de emergencia, ¿no? Y es un hospital muy complejo, muchos pacientes. Lamentablemente la capacidad resolutiva de los profesionales de la salud, ¿no? Los pacientes sobrepasan la cantidad, ¿no? Entonces, pero se hace todo lo posible en poder pues, atender cada animal. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice nuestro segundo eslabón? Ya hemos dicho nuestro primer eslabón, ahora vamos a nuestro segundo eslabón. ¿Qué nos dice nuestro segundo eslabón? Nuestro segundo eslabón es realizar una reanimación de alta calidad, ¿Qué significa una reanimación de alta calidad? Que yo tengo que deprimir el esternón 2 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de una depresión del esternón de 2 pulgadas, estamos hablando de una depresión de aproximadamente entre 5 y 6 centímetros, ¿no? Pero nosotros hemos visto eh, a través de los medios de comunicación que brigadistas estaban aplicando la reanimación
pero era una reanimación sutil, ¿no? En pacientes adultos, la reanimación tiene que ser una reanimación este, utilizando esta depresión que me dice la guía, que yo tengo que aplicar pues 2 pulgadas, entre 5 y 6 centímetros. Porque solo así yo en esa depresión voy a poder realizar una compresión exitosa, ¿no? Entonces, cuando nos dicen de una RCP de alta calidad, ¿no? Me hablan pues de unas compresiones torácicas de alta calidad aplicando las 2 pulgadas. ¿Y dónde voy a colocar, dónde yo voy a colocar el talón de la mano? Recuerda que el talón de la mano que voy a utilizar va a ser el talón dominante, ¿no? ¿Cuál es el talón dominante? El que yo tengo mayor destreza, ¿no? Que realmente, pues, la gran mayoría es el lado derecho, ¿no? Entonces, el talón dominante, derecha. Claro, ¿no? Entonces, el talón dominante es el que va a estar entre, y nuestros puntos de referencia van a ser las mamilas, ¿no? Las tetillas, ¿no? Esa referencia entre mamila y mamila, ahí yo voy a colocar el talón de la mano, ¿no? Voy a poner, ¿no? Entonces, estos van a ser los puntos de referencia, mamila y mamila, una línea imaginaria, y en el centro voy a colocar el talón de la mano, el talón dominante, recuerda el talón dominante, y con la otra mano voy a entrelazarlo, ¿no? Voy a entrelazarlo, ¿no? Así, voy a entrelazarlo, ¿no? Hay personas que de repente, personas y jóvenes inclusive que sufren de artrosis, no pueden hacer este procedimiento, ¿no? Cuando existe pues algún impedimento, ¿no? Lo que van a realizar es este procedimiento, ¿sí? Van a coger la muñeca, ¿no? Y hacer una flexión, y es ahí donde van a realizar las compresiones torácicas. ¿Cuántas compresiones vamos a hacer hoy en día? ¿No? Recuerda que en la guía, cuando nosotros aplicamos las ventilaciones, ¿no? En condiciones prehospitalarias, nosotros utilizamos el famoso 30-2, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, esto van a ser 5 ciclos en 2 minutos, ¿no? Repito, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. Lo que hoy en día, en condiciones prehospitalarias, no lo vamos a hacer así, ¿no? En condiciones prehospitalarias, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar 120 compresiones. La guía dice de 100 a 120 compresiones por minuto. La parte ventilatoria en estos tiempos, por un tema de un riesgo biológico, ¿no? De un riesgo biológico en el cual podemos nosotros contraer virus, ¿no? Entonces, está claro. ¿Por qué? Porque esto nosotros sí lo hacíamos. Cuando nosotros teníamos identificado una víctima que está en condición de paro cardiorrespiratorio y por la comisura había sangrado, ¿no? Si hay sangrado por las comisuras, definitivamente vamos a dar una ventilación boca a boca, ¿no? Porque el riesgo biológico está presente, ¿no? Entonces, en esos casos, básicamente, nosotros lo que utilizamos es 120, entre 100 y 120 compresiones por minuto. En tiempos de COVID vamos a implicar esto, entre 100 y 120 compresiones por minuto hasta que la víctima salga del paro. O sea, esto va a ser permanente, ¿no? Es como una reanimación avanzada. En una reanimación avanzada, las compresiones son permanentes, ¿no? El equipo médico va cambiando en la parte de ventilatorio, en la parte de las compresiones. El que va ventilando entre 6 y 8 segundos, haciendo su ventilación con su máscara de trabajo. Pero en condiciones prehospitalarias, nosotros vamos a realizar entre 100 y 120 compresiones permanentemente, y nos vamos a estar apoyando entre proveedores, ¿no? Yo 1 minuto, mi compañero 1 minuto, o de repente doy para 2 minutos, mi compañero 2 minutos, hasta que venga la ambulancia. Y la ambulancia ya pues aplicará pues la reanimación avanzada, que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿En qué consiste una reanimación avanzada? Entonces, por eso es importante que nosotros vamos a realizar compresiones entre 100 y 120 por minuto, utilizando la maniobra de frente-mentón. Recuerda que vamos a aplicar esta maniobra de frente-mentón, ¿para qué? Para perturbar la vía aérea, ¿no?
Entonces, la vía aérea tiene que estar aperturada. La vía aérea no puede estar con el mentón hacia abajo. Eso ya lo vamos a ver más adelante también, ¿no? En la montaña CAB. Entonces, 120 convulsiones, ¿okay? Permanentemente, hasta que venga la ambulancia utilizando el talón tornillo. Muy bien. El tercer eslabón nos habla de la desfibrilación, ¿no? Tenemos en la parte final de la clase, vamos a hablar de desfibrilación. Vamos a hablar de los monitores, qué tipo de monitores existen, ¿no? Está interesante este tema de los desfibriladores. Pero en el tercer eslabón nos habla de la desfibrilación. Este rayo significa desfibrilación, ¿no? Entonces, los pacientes, ahora, estos desfibriladores en los centros comerciales, es importantísimo, porque estos desfibriladores nos van a identificar si el paciente es desfibrilable o no, ¿no? Entonces, en los hospitales, nosotros poco utilizamos los famosos DEA, ¿no? Lo que nosotros más utilizamos es el monitor desfibrilador, ¿no? Son mucho más complejos, ¿no? Se necesita un poco más de entrenamiento, ¿no? Pero estos desfibriladores que nosotros encontramos en un centro comercial, estos desfibriladores son de gran importancia, porque estos desfibriladores básicamente pues me pueden duplicar o triplicar mi tasa de supervivencia de un paciente que esté en paro, ¿no? Entonces, esta desfibrilación tiene que ser rápida, tiene que haber una persona que esté operando el desfibrilador, que puede ser las personas que estén comprimiendo, ¿no? Esas personas no pueden ser, ellos están comprimiendo, están aplicando la postura de la vía aérea, tiene que haber un proveedor encargado de la desfibrilación, en la cual él tiene que colocar los parches, donde se van a colocar, los parches se colocan aquí en la línea media infraclavicular, ¿no? Del lado derecho, aquí en este lado se colocan los parches, ¿no? Línea media infraclavicular, y el otro parche que podemos ver pues, en el ápex, ¿no? En la línea media, aquí en la línea media, bajamos esto hasta la última costilla, y por encima de la última costilla, ¿no? En la zona del ápex, ahí vamos a poder colocar el otro parche, ¿no? Entonces, y como usted observa en esta cadena de supervivencia, ¿no? La desfibrilación es la tercera prioridad. Por supuesto que sí, porque primero no vamos a desfibrilar, ¿no? Porque para hacer una desfibrilación, en principio el monitor se demoran unos minutos, ¿no? Se puede demorar hasta un minuto de repente, ¿no? Dependiendo de la procedencia también del monitor, hay monitores que en 50 segundos ya identifica si el paciente es desfibrilable o no. Pero estos monitores demoran, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es nuestra reanimación manual. Y luego vamos a aplicar la desfibrilación. ¿Okay? Y se ha visto casos que estos pacientes con una desfibrilada han salido. Y sirve la importancia de contar con estos equipos. Y ahora estos equipos, en la feria hace poco hemos comprado por la ambulancia, estos equipos, dependiendo de la procedencia, ¿no? Es el precio, ¿no? Básicamente hemos conseguido, ¿no? En $2.500, ¿no? Pues son estos aparatos, ¿no? Y hay instituciones, inclusive, que han comprado, ¿no? Hay un estudio aquí en Miraflores, ¿no? El estudio Grau, que ha comprado un desfibrilador, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente pues, la población laboral de ese edificio supera los 60 años, ¿no? Y hemos dicho que una de las causas de los factores de riesgo para que el paciente debute con paro son los adultos mayores, ¿no? Pues un paciente de 60 años, con 25 años, puede debutar con una parada cardiorrespiratoria, que ya se han previsto, ¿no? Muy bien, el cuarto eslabón es la reanimación avanzada, ¿no? Entonces, la reanimación avanzada ya está protocolizado también, es mucho más sencillo, hay que tener un acceso venoso, este es trabajo ya del equipo, este es trabajo del equipo médico, ¿no? El equipo multidisciplinario que está en la ambulancia. Lo que van a hacer ellos es colocar un acceso venoso, ¿no? Un catéter número de preferencia, empezando por el 20, ¿no? Entonces podemos utilizar un catéter 16 inclusive, ¿no? Necesitamos un catéter de gran demanda, de un lumen de gran demanda, ¿no? Porque tenemos que pasar drogas, ¿no? Y la droga de inicio es la adrenalina, ¿no? Vamos a empezar con la adrenalina de 1 gramo, y esa droga la vamos a pasar cada 3 minutos, ¿no? Cada 3 minutos
vamos a pasar esta droga, que es un vasopresor, ¿no? Es un vasopresor, es la que le da fuerza a este corazón, a este músculo, porque ese músculo está débil, ese músculo no está funcionando, y por lo tanto necesitamos esta droga, que es la adrenalina, que es utilizada pues en todo el mundo. Por eso es importante que ese coche de paro debe haber mucha adrenalina, ¿no? No va a haber pues, no sé qué, no, tiene que haber bastante adrenalina, ¿sí? Bastante, como tiene que haber en emergencia bastante atropina, ¿no? Entonces, por eso es importante que el uso de la adrenalina es importantísimo como un paso empezar. Luego nos viene el mantarrítmico, que es muy conocido, ¿no? Que es esta droga que lo vamos a utilizar también, que nos va a dar el ritmo, ¿no? Nos va a dar el ritmo, ¿no? Y básicamente, al utilizar un vasopresor y un antiarrítmico, y con el acceso venoso de gran calibre, y también vamos a colocar un tubo endotraqueal, que va a estar colocado hasta la tráquea, ¿no? Y por ahí vamos a pasarle el oxígeno a través de nuestra máscara bolsa válvula, Por eso es importante, ¿no? Que nosotros utilicemos estas drogas, y básicamente estas drogas van a ser corroboradas con el uso pues, del tubo endotraqueal, y básicamente pues el suero que vamos a pasar, ¿no? Muy importante. Eso ya es trabajo prácticamente en ambulancia. No nos preocupamos mucho, pero si nosotros trabajamos en ambulancia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener pues nuestra adrenalina, ¿no? Tenemos que tener todos nuestros fármacos en urgencia, para no tener ningún inconveniente al momento de poder realizar un soporte en el paciente que no, cuando nosotros hablamos del antiarrítmico, básicamente lo que utilizamos hoy en día en emergencia, es muy conocido y es muy barato, es la amiodona, ¿no? La amiodona vamos a utilizarlo básicamente en 2 sesiones, ¿no? 450 miligramos extra, nada más. Los ampollitas, ¿no? La presión de la ampolla hay de 300, también hay de 150, pero básicamente vamos a aplicarle solamente 2 ampollitas de amiodona. Muy bien. El último eslabón, cuando hablamos nosotros del último eslabón, estamos hablando pues de la referencia ya, ¿no? Entonces este paciente, como dijo Jonathan, este paciente tiene que ser referido al Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Al Hospital Cayetano Heredia, ¿no? También tenemos el Hospital Municipal de Los Olivos, también hay una clínica, la Clínica del Norte, que también son hospitales y clínicas que pueden manejar pacientes que están en condición de parar. Es importante tener, pues, si es que yo trabajo pues, en un centro laboral, básicamente tener, pues, claro qué hospitales complejos están cerca de mi centro laboral, o en mi hogar de repente, ¿no? Mi domicilio, para yo poder hacer una referencia y contribuir en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros mencionamos ese momento de lo que es la parada cardiorrespiratoria, ¿no? En el segundo eslabón estamos hablando del famoso CAD, ¿no? De la circulación, de la apertura de la vía aérea y de la buena ventilación, ¿no? Entonces, en la circulación lo que vamos a hacer es el pulso carotídeo. Recuerden, es el pulso carotídeo. Puede ser en el lado derecho o puede ser en el lado izquierdo. ¿Por cuánto tiempo me dice la guía que yo debo de verificar? Solamente como máximo de 10 segundos, 10 segundos, ¿okay? Y para eso tengo que hacer una contabilidad, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Miren, entonces, esa fraseología me hace un segundo, entonces solamente 10 segundos. Si es que yo lo ubiqué a los 5 segundos, excelente, fenomenal. Ya no sigo contabilizando, porque ya lo ubiqué el pulso carotídeo. Entonces estamos entendiendo que esa víctima no está en paro, ¿no? Esa víctima no está en paro. Puede ser un síncope,
una hipotimia, no sé, una hipoglicemia, pero es un paciente que no está estable, porque hay presencia de pulso, ¿no? Recuerden los tres indicadores: ausencia de pulso, ¿no? Ausencia de respuesta torácica y inconsciencia, ¿no? Por eso la verificación del pulso es importante. Una vez que yo he verificado el pulso, y en paralelo tengo que hacer yo la verificación de la función torácica, y para la verificación de la función torácica yo tengo que descubrir el pecho de la víctima, tengo que descubrir el pecho del paciente que está en la sala de hospitalización, ¿no? A no ser que esté monitorizado, ¿no? Y el monitor me dice, pero si es un paciente que no está monitorizado, pues un paciente que está en nuestro centro laboral, que está en la vía pública, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir la zona torácica y valorar el pulso torácico. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 segundos. 10 segundos. Tengo que palpar el pulso y tengo que observar la expansión torácica. ¿El pecho levanta o no levanta? Si en esos 10 segundos, el pecho no levanta, está ausente el pulso carotidio, ¿okay? Y la víctima está inconsciente, inmediatamente activamos nuestro sistema de emergencia, ¿no? Nuestro sistema de emergencia. ¿Y qué tipo de ambulancia vamos a pedir? A ver, alguna pregunta ahí al público. ¿Qué tipo de ambulancia pedir? Tipo 2. ¿Podría ser hasta una tipo 3 que viene con ventilador? Sí, sería fenomenal. Viene con Generalmente ventilador. las tipo 3 no salen, ¿no? Generalmente los tipos 3 no salen, generalmente lo que más Tipo 2. es la tipo 2, ¿no? Una tipo 2. Y una tipo 2 es suficiente para poder hacer una referencia. La tipo 3 sería fenomenal, ¿no? Pero en una tipo 3 no, generalmente el intensivista no sube, ¿no? Pero en una tipo 2 el emergencista sí sube. Porque recuerden que ahora toda ambulancia categorizada no va a depender pues también que el equipo que elabora tiene que ser un equipo que reúna las características de la ambulancia, ¿no? Si estamos hablando de una ambulancia tipo 3, tiene que ser un intensivista, un médico, ¿no? No puede ser un médico general. Tendría que ser pues el licenciado, también tendría que ser un intensivista, ¿no? Claro, Entonces, ya que, pues, disculpe, ya claro, lo que es el tipo 3, pues no, ahí van ya 4 personas, tanto el piloto, el licenciado, el médico y un especialista, ¿no? El especialista es el que conforma para una tipo 3, ¿no? Y tipo 2, claro, que está es el piloto, el médico y licenciado. sí, claro, es correcto, y doctor, ¿no? Entonces, todo va a depender del equipo, ¿no? Y de las características de la ambulancia, ¿no? Hay una norma técnica, que sería importante que también la vean, la 051, norma técnica MINSA 051, que nos habla de la categorización de las ambulancias, ¿no? Entonces ahí nos dice pues el equipamiento, qué debe de contar esa ambulancia. Nosotros como pertenecemos a la red Callao, la iglesia Callao es la que nos hace las categorizaciones de la ambulancia. Nosotros hemos categorizado una ambulancia tipo 3, una ambulancia tipo 2 de San Borja y hemos categorizado una ambulancia tipo 3 del Hospital Naval, ¿no? Entonces igual viene el médico, viene el licenciado de la direza, que viene con su norma técnica, la 051, ¿no? En la cual pues al mínimo tiene que estar pues, todos los requerimientos que están en el papel en la ambulancia, ¿no? Entonces por eso es importante. Pero suficiente con una tipo 2 sería fenomenal. Inclusive en la ley 30-200, en centros comerciales, nos hablan de una ambulancia tipo 2, ¿no? Se tiene que haber una ambulancia tipo 2. Inclusive también cuando existe un evento deportivo, ya también nos habla de una ambulancia tipo 2, ¿no? Inclusive la FIFA también tiene pues su protocolo, ¿no? Todo el evento deportivo tiene que haber una ambulancia para poder atender pacientes que probablemente no tengan una parada respiratoria, ¿no? Entendiendo que los deportistas también hacen paro cardiorrespiratorio, ¿no? Básicamente es orientado pues que el deportista hace paro, un público en general hace paro, entonces por eso tiene que haber una ambulancia con esta característica para poder sacar. Entonces, en la letra C vamos a iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, si a los 10 segundos no hay pulso, iniciamos las compresiones torácicas, ¿no? En esta imagen podemos observar, ¿no? Que está utilizando pues el EPP,
¿no? El EPP, ¿no? O EPI, ¿no? Equipo de protección profesional o equipo de protección individual, ¿no? Utilizando, ¿no? Y como bien mencionado, esta es la manera, la otra manera, y en el centro vamos a colocar el talón dominante, ¿no? Y vamos a deprimir el pecho, 2 pulgadas, 2 pulgadas, ¿no? ¿Qué nos falta acá? Un proveedor que esté aperturando la vía aérea, ¿no? Que esté aperturando la vía aérea. ¿Y qué vamos a colocar sobre la boca hoy en día a todo paciente que nosotros estemos atendiendo? Vamos a colocarle una mascarilla, ¿ya? Una mascarilla, para minimizar el riesgo, porque el riesgo está presente, sí está presente, ¿no? Entonces tenemos que proteger la vía aérea del paciente, porque básicamente el paciente que atendemos nosotros hoy en día son pacientes sospechosos, ¿no? Sospechosos. Entonces es una realidad no muy grata, de todo paciente que nosotros tenemos inmediatamente, primero, antes de ser atendido, y dependiendo de su cuadro clínico, pasa por una placa de rayos X, que es una placa tomográfica o una prueba rápida, ¿no? Entonces, el tema hoy en día es desastroso. Muy bien. Entonces, en una reanimación cardiopulmonar, en la fase de las compresiones torácicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, entonces, 30 compresiones, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Con un reanimador, con 2 reanimadores, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Por ejemplo, en Chile utilizan el 32, ¿no? Pero el AJA habla del 32. Lo que pasa es que los chilenos utilizan una guía europea, ¿no? Algunos centros de establecimientos, ellos utilizan guías europeas en la cual hablan del 15-2, ¿no? Para levos y 32 para el personal de salud. Pero aquí en nuestro país utilizamos 32 todos utilizamos 32, ¿no? Al menos vamos a realizar las compresiones entre 100 y 120 por minuto utilizando el talón, ¿no? No tengamos ningún inconveniente. Recuerden que la parrilla costal, ¿no? La parrilla costal cumple una función muy importante en la protección del mediastino, ¿no? La protección del mediastino. Entonces, por eso es importante que no tengamos miedo en deprimir el tórax, a no ser que sea un accidente de tránsito, a no ser que sea un adulto mayor, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Siempre el pensamiento crítico siempre es importante en todo proveedor. ¿Okay? Licenciado. Sí, dígame. ¿Cuántos ciclos se debe de realizar de compresiones y ventilaciones? Ya, muy bien, perfecto. Cuando nosotros utilizamos 30 compresiones y 2 ventilaciones, utilizamos 5 ciclos. 5 ciclos en 2 minutos aproximadamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué 2 minutos? Recuerda que, miren, tanto máquina como el proveedor están programados. El desfibrilador también me da 2 minutos de RCP antes de hacer su evaluación para poder hacer la descarga de un paciente que esté en paro, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos el parche, una vez que el desfibrilador identifica a la víctima que está en una condición de parada cardiorrespiratoria, pero un ritmo de asistolia, ¿no? O sea, donde no encuentra, no está presente el sistema eléctrico, la máquina me da 2 minutos de RCP, de RCP manual, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? O sea, la máquina, hombre, estamos programados para este tipo de técnicas de reanimación, ¿no? Por eso es importante. En 32, recuerda que son 5 ciclos, y en 2 minutos. Pero si es que, como les digo, es un paciente, y para nosotros todos los pacientes son sospechosos, yo no voy a aplicar la ventilación, sino voy a utilizar el 100 a 120 por minuto, solamente compresión, aperturando la vía aérea y asegurando la vía aérea, ¿no? A no ser que sea un familiar directo, ¿no? Si es un familiar directo tuyo, en tu edificio, ¿no? Y la víctima, tu esposo o un allegado tuyo está en condición de paro cardiorrespiratorio, obviamente ahí sí vas a aplicar pues, el 32, ¿no? El 32, que sabes que es un paciente que vive contigo, que lo conoces y paciente que es sospechoso, ¿no? Muy bien.
Muy bien, Licenciado, una entonces, consulta. sí, Una consulta. Y ese es en el caso cuando hacemos un ejemplo en una ambulancia, ¿no? Se hace la maniobra y después se hacen las descargas, ¿no? Que son 32 por 5 minutos. Y en el caso de que fuera en la vía pública, ¿no? En el caso de que yo quisiera apoyar a una persona, ¿cómo hago? La maniobra se hace, pero es sin parar hasta que llegue la ambulancia, ¿correcto? ¿O me equivoco? es correcto, Jonathan. Hoy en día, en condiciones prehospitalarias, lo que vamos a hacer nosotros es la depresión torácica. ¿Okay? No vamos a aplicar la ventilación. Ya hemos dicho porque es un paciente sospechoso, ¿no? Para nosotros, todo paciente que debuta en una condición se considera paciente sospechoso y no podemos poner en riesgo al equipo de interventores, ¿no? Que va a intervenir, no podemos poner en riesgo. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar las compresiones externas, ¿sí? Compresiones torácicas, y eso es bastante complicado porque, ¿no? Como van a ser permanentes, como una reanimación avanzada, vamos a tener que turnarnos con nuestros compañeros, ¿no? De repente usted 2 minutos, su compañero 2 minutos, y así vamos avanzando hasta que llegue la ambulancia o hasta que se dé el paro, ¿no? Porque se ha visto que cuando nosotros hemos ido con la ambulancia, el paciente salió del paro, ¿no? En una reanimación hospitalaria. Y para nosotros eso es exitoso, favorable, o sea, el equipo está entrenado, ¿no? Porque la tasa de mortalidad de paros cardiorrespiratorios en condiciones hospitalarias, la tasa de mortalidad es alta, ¿no? Finalmente, pues, el 10% más sobrevive, ¿no? Entonces, por eso es importante que hoy en día, pues, en época de pandemia, las partes de ingenieros no lo realicen. Que lo van a aplicar en la ambulancia sí, porque en la ambulancia sí cuentan con dispositivos, ¿no? Dispositivos de barrera, y básicamente pues nos van a dar esa protección al equipo, más aún que en una ambulancia, como tú lo sabes, tenemos todo el equipo de EPP, ¿no? Dependiendo del nivel, y en la cual nosotros vamos a estar completamente protegidos y podemos minimizar el riesgo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces aquí está lo que nosotros estamos observando. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosa máscara de bolsa válvula, ¿no? Más conocido como AMBU. Ahorita AMBU también es, ¿no? Más conocido como AMBU. La máscara de bolsa válvula es importantísimo. Es más, yo recomendaría inclusive hoy en día que los botiquines de emergencia cuenten con estos dispositivos, ¿no? Cuenten con estos dispositivos, porque al colocar este dispositivo, prácticamente lo que estamos haciendo es, ¿no? Estamos pues utilizando, ¿no? Cubriendo, ¿no? Desde el tabique nasal hasta el mentón, ¿no? Entonces difícilmente vamos a poder el paciente, ¿no? Provocar ese aerosol, que básicamente es letal para nosotros si es un paciente con infección, ¿no? Entonces estos tipos ya tendrán que dentro de los botiquines ya tendrán que crear normas, no sé, en la G50, por ejemplo, en la G50 nos habla de los botiquines de primeros auxilios en construcciones, pero no nos habla pues del uso de estos dispositivos, ¿no? Entonces sería bueno pues, ¿no? Que estas normas cambien de tal forma que el personal utilice estos dispositivos y también sean entrenados y capacitados, porque utilizar esta máscara bolsa válvula es muy sencilla, porque no es cosa de otro mundo, ¿no? Muy sencilla. Estas máquinas, estos dispositivos se utilizan con oxígeno o también se puede utilizar sin oxígeno, ¿no? Lo ideal sería con oxígeno, pero por un tema de bioseguridad y sin un manejo oxígeno, no puede ser oxígeno. El tema está de que si yo lo utilizo sin oxígeno, solamente voy a poder administrarle un CO2 de 21%, ¿no? Ambiental, porque en ambulancias utilizamos este dispositivo a 15 litros, ¿no? Y Jonathan, tú trabajas en ambulancia, eso lo colocas a 15 litros y sabes que le vas a pasar más del 95% de oxígeno. Por eso es importante que estos dispositivos sean parte ahora de los botiquines de la respuesta. Toda víctima que sale, aquí vemos en esta imagen, toda víctima que sale de una parada cardiorrespiratoria adopta una posición de recuperación, ¿no? Adopta una posición de recuperación. ¿Y cuál es el lado correcto, digamos, para una posición de recuperación? Porque nosotros hemos llegado en una oportunidad
¿no? Hemos llegado, y la gestante está hacia el lado derecho, porque la gestante también es en paro. ¿Y qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice la experiencia? Que toda gestante está en condición de post-paro, o sea, que salió del paro, su posición de recuperación debe ser al lado izquierdo, no debe ser al lado derecho. En el caso del género masculino, ¿no? La posición de recuperación no habría ningún inconveniente, puede ser por el lado derecho o por el lado izquierdo. En el caso del género femenino, también podría ser para el lado derecho o para el lado izquierdo, pero la consideración es en los gestantes. Las gestantes solo tienen que estar para el lado izquierdo y no para el lado derecho. Porque recuerda, si yo estoy en un centro laboral, lo que va a hacer, en este caso, el médico que va a empezar a llenar la hoja, la ficha, él va a colocar, ¿no? Hace su dibujo y el paciente se encontró hacia el lado derecho, ¿no? Porque esos pacientes que están hacia el lado derecho normalmente pueden ser culpables, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en la posición de recuperación. La posición de recuperación tiene que ser hacia el lado, en el caso de los gestantes, hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. ¿No? No lo sé bien. ¿Hay algún comentario con respecto no por el chat, creo? ¿Hay algún comentario en la posición de recuperación en la gestante? Muy bien. Muy bien, pero ¿por qué para el lado izquierdo? Vamos a ver. ¿Por qué para el lado izquierdo? ¿Por qué para el lado izquierdo? Recuerda que anatómicamente, el ser humano, eh, en el lado derecho, ¿no? Hay una vena muy importante. Hay una vena muy importante. Una vena, digamos, de gran calibre, ¿no? Y esa vena es la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior. Porque hay una vena cava superior también, ¿no? Es la que baja del cerebro, ¿no? Es la vena cava superior. Y la que sube es la vena cava inferior. Y esta desemboca en el atrio del corazón del lado derecho, ¿no? En la aurícula derecha. Ahí desemboca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ponernos el caso de qué pasaría si la gestante nosotros la colocamos hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho. La colocamos hacia el lado derecho, entonces en este caso el producto, ¿no? El niñito, el feto que se encuentra, ¿no? En el vientre de la madre, ¿no? Al colocarlo hacia el lado derecho, lo que va a hacer es comprimir la vena cava. Sí, y al comprimir la vena cava, lo que va a suceder es que el retorno venoso sea un retorno venoso deficiente, ¿no? Y al haber un retorno venoso deficiente, ¿sí? Ese corazón no va a trabajar correctamente, ¿no? No lo va a hacer correctamente. Ese corazón va a trabajar en un 40%. Y por lo tanto, las válvulas no van a funcionar. La eyección nuevamente de la sangre para que se oxigene tampoco se va a dar. Y el paciente va a debutar nuevamente con una parada cardiorrespiratoria. Por eso es importante que toda gestante tiene que estar hacia el lado izquierdo. Y la vena cava inferior, esté libre, ¿no? Y el retorno venoso sea eficiente y pueda haber un funcionamiento, una funcionalidad de las válvulas, de tal forma que nuevamente la sangre que ingresa salga por el ventrículo izquierdo, que vaya a los pulmones,
se produzca el intercambio, nuevamente retorne y produzca pues esta eficiencia, ¿no? Entonces, esa es la consideración en el caso de, de la gestante, ¿no? Hace un momento hicimos un comentario con respecto a los deportistas, ¿no? Nosotros sabemos pues, que deportistas, ¿no? Deportistas extremos, ¿no? Futbolistas, ¿no? ¿Qué deportista que se dedica a esa profesión, ¿no? Porque nosotros también hacemos deporte, corremos, pero no como profesión, ¿no? No, porque generalmente los deportistas son radicales, ¿no? Los deportistas, atletas, ¿no? Estos señores son radicales, ¿no? Su frecuencia cardíaca está por debajo de 60, ¿no? Lo que no es con nosotros, ¿no? Si nosotros estamos intentando pues, con frecuencia cardíaca por debajo de 60, pues la gente tiene una cardiopatía, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Pero básicamente, pues, deportistas sí se maneja, pues, esta frecuencia cardíaca por debajo de 60, ¿no? Porque hay deportistas que han fallecido en pleno partido, ¿no? Eso lo hemos visto a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, estos deportistas, básicamente, ellos debutan con parada respiratoria por un tema de cardiomiopatia. O sea, ¿qué significa? Significa que básicamente el músculo cardíaco es un músculo que se endurece y se engrandece, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así como ellos, ¿no? Se forman, ¿no? Y engrandecen el cerrato, ¿no? El bíceps, el tríceps, todos esos músculos, ¿no? También endurecen y engrandecen el miocardio. Recuerda que el miocardio es el corazón, es el músculo cardíaco. El corazón es un músculo, ¿no? Entonces, también influye en ese sentido, ¿no? Que tienen un corazón grande, por la cual hacen radicales. Ahora, los pacientes en el INCOR, ¿no? Pacientes que sufren cardiopatía, ¿no? Estos pacientes también tienen el corazón grande, ¿no? ¿Pero por qué tienen el corazón grande? Por un tema patológico, ¿no? O sea, estos pacientes que sufren una patología, por una cardiopatía, también manejan presiones bajas, lo que sucede también con los deportistas, ¿no? Entonces, al manejar presiones bajas y en deportes de esta naturaleza, y hemos visto también de comunicación que deportistas no han fallecido con parámetros respiratorios, ¿no? Y eso que el deportista tiene un peso ideal, tiene un IMC estandarizado, ¿no? Entonces, son circunstancias por las cuales los deportistas también tienen que ser controlados, monitorizados en todo su sentido, no solamente la parte nutricional, sino también la parte médica, ¿no? Para evitar pues, decesos lamentables como ha sucedido en la Liga Europea, como inclusive aquí en nuestro país. Yo recuerdo mucho en Hurtos, ¿no? Que falleció pues este deportista, ¿no? El deportista de Sporting Cristal, ¿no? No recuerdo su nombre, creo que es no recuerdo, pero falleció un deportista aquí y la ambulancia que estaba aquí en el estadio era una ambulancia tipo 1. En un estadio no puede ser una ambulancia tipo 1, ¿no? Una ambulancia de tipo 1, de acuerdo a la 051, solamente para traslados, de paciente estable. Pero sin embargo, estaba pues, ¿no? Estaba ahí la ambulancia tipo 1 y con el oxígeno, ¿no? Y menos de los límites permisibles. Entonces hay responsabilidades, ¿no? Tanto de la federación, de los organizadores, ¿no? Entonces por eso es importante que si es que yo voy a realizar un evento deportivo o algo, todo tiene que estar bajo supervisión y evitar situaciones lamentables, ¿no? Entonces, por esas razones, pues, en los estadios ahora existen pues, ambulancias tipo 2, de acuerdo a la norma técnica 05. Muy bien. Licenciado, Sí, una consulta. En caso de dígame. que un paciente se encuentre mojado, ¿se puede utilizarse la DEA? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Sí, sí, es una pregunta frecuente, ¿no? Es una pregunta también que está en el ajo. Sí, generalmente cuando aplicamos la reanimación, ¿no?
que cuando aplicamos la desfibrilación, ¿no? De repente en una reanimación manual, de repente lo podemos hacer en el transcurso del tiempo, del momento. La idea es precozmente. Pero cuando ya se va a desfibrilar, el pecho tiene que estar seco. Porque un paciente que está húmedo, ya sea por transpiración, de repente es un paciente que no salva vida, no. O sea, Vamos a retomar la clase con un problema. Muy bien. Muy bien, vamos a retomar nuevamente un problema, no sé qué pasó. Entonces, lo que me decía su compañero, lo que nos decía su compañero efectivamente es de que si yo voy a colocar los parches, tengo que entender de que esas las zonas torácicas donde yo voy a colocar, tiene que estar totalmente limpio, totalmente seco. Recuerda que el agua es un conductor y fácilmente yo puedo tener una descarga producto de esta transferencia que yo voy a hacer de energía. Bueno, vamos a hablar ahora de la desfibrilación. Vamos a hablar ahora de la expresión del desfibrilador automático externo. Existe una variedad de desfibriladores, ¿no? Existen tipos de desfibriladores tipo monofásicos, bifásicos, automáticos, semiautomáticos, manuales, es una variedad de desfibriladores. Sí, en el mercado existe, ¿no? Esto, dependiendo de sus características, también son diferentes. Pero, ¿cuándo yo voy a utilizar un desfibrilador? ¿Cuándo voy a utilizar? ¿No? Básicamente, para poder yo utilizar desfibrilador, tengo que saber algunas cositas puntuales, ¿no? Tengo que saber cuáles son los ritmos desfibrilables, ¿no? Entonces, los ritmos desfibrilables, ¿no? Vamos a repetir, desfibrilables, ¿no? Entonces, los ritmos desfibrilables, ¿ok? Vamos a hablar básicamente de la famosa FB y de la famosa TB, ¿no? La famosa FB es la fibrilación ventricular, ¿no?
¿Y en qué consiste la fibrilación ventricular? Recuerda que fibrilación viene de desorden, ¿no? Fibrilación significa caos, ¿no? Agónico, ¿no? Entonces, la fibrilación ventricular es un ritmo eléctrico, ¿no?, que se produce con mayor abundancia en los adultos que están en paro cardiorrespiratorio. O sea, es lo que más se ve, lo que más existe. Y generalmente lo que la máquina detecta, básicamente en su gran mayoría, es esta famosa FB, la fibrilación ventricular, ¿no? Hay que recordar que el corazón tiene su propio sistema eléctrico, ¿no? Y cuando existe este fenómeno de fibrilación ventricular, el sistema eléctrico está alterado, ¿no? Está alterado, está desorganizado. ¿Y qué es lo que necesita? Como un reseteo. ¿Y quién va a hacer ese reseteo? El desfibrilador, ¿no? Entonces, el otro ritmo desfibrilable es el famoso TB, ¿no?, que es la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, un paciente cuando va a debutar con una parada cardiorrespiratoria, primero, inicialmente, se inicia, en su gran mayoría, casi en su gran mayoría, se inicia con una TB, con una taquicardia ventricular sin pulso. Y luego debuta con una fibrilación ventricular. Entonces, en ambos casos, este dispositivo, que es el desfibrilador, cuando yo coloco los parches, lo identifica, y una vez identificado, la máquina me va a pedir que aplique descarga. Y aquí nosotros tenemos dentro de este dispositivo, aquí, este botón rojo, no, eso va a depender dependiendo del modelo, ¿no? Dependiendo del modelo, pero aquí este botón rojo está una flecha, este es el botón de descarga. O sea, me va a decir, aplique descarga. ¿Por qué? Porque la máquina ha detectado FB o TB, ¿no? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, ¿no?, que son los ritmos desfibrilables. Pero también existen ritmos no desfibrilables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ritmos no desfibrilables? O sea, en la cual la máquina va a detectar dos ritmos, básicamente. Estos ritmos es la asistolia, ¿no?, que consiste en que no hay una actividad eléctrica. O sea, el corazón no se mueve. En una FB, el corazón se mueve. En una FB, el corazón no se mueve. ¿Por qué? Porque hay ausencia de la actividad eléctrica. Y si nosotros lo vemos en un monitor, lo vamos a ver como una línea plana, ¿no? Una línea plana. Entonces, ese es un ritmo no desfibrilable. Y el otro ritmo no desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulso, el famoso ASP, ¿no? Entonces, en este ASP, en esta actividad eléctrica sin pulso, el paciente, la máquina lo va a detectar, y básicamente la máquina me va a decir, o sea, el desfibrilador me va a decir, no aplicar descarga. Entonces, cuando la máquina me dice no aplicar descargas, la máquina me va a decir continúa RCP, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuándo voy a aplicar descargas? Cuando está en una condición de FB y cuando está en una condición de PB. ¿Y quién lo va a identificar? El dispositivo. Yo no. O sea, yo no lo voy a detectar. Quien lo va a detectar es el dispositivo. Por eso es que estos aparatos son de gran importancia en condiciones prehospitalarias. Porque en condiciones prehospitalarias, básicamente no vamos a encontrar un médico, no vamos a encontrar un bombero entrenado, no lo vamos a encontrar, ¿no? Por eso es que estos dispositivos se utilizan bastante en condiciones prehospitalarias, ¿no? Prehospitalarias. Muy bien. Ahora también en el mercado, ¿no?, también existen estos dispositivos bifásicos y monofásicos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta estas características, o sea, cuál debo utilizar y cuál no debo utilizar, cuál es importante para mi empresa y cuál es importante para la ambulancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos
hablamos de monitores bifásicos. Para hablar de un monitor monofásico, es cuando tenemos una corriente en una sola dirección, ¿no? Y básicamente la dosis de descarga va en tres formas, en base a 200, 300 y 360 joules. Y básicamente, ¿cuánto le corresponde a un paciente que está en condición de paro cardiorrespiratorio? 360 joules. Entonces, los monofásicos van en una sola dirección. ¿Ok? Ahora, muchos me preguntarán, ¿a cuánto equivale un joules? ¿No? Es un tema matemático, pero básicamente, si yo tengo una manzana, así es la comparación en el AJA también, si yo tengo una manzana y esa manzana yo la elevo 1 metro, esa fuerza que yo genero equivale a 1 joules. Eso lo multiplicamos por 360, básicamente esa es la intensidad de descarga que nosotros le vamos a aplicar a una víctima que esté en condición de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por eso entonces es importante el tema de la descarga, monofásicos y bifásicos. Y los bifásicos, ¿no? Son desfibriladores más avanzados, ¿no? Básicamente son desfibriladores que los tenemos pues en las ambulancias, los tenemos en las unidades de emergencia, ¿no? Estos desfibriladores, por sus características, son más eficaces, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos desfibriladores los tengamos pues en las ambulancias, y básicamente son con la utilización de palas, ¿no? Muy bien, aquí vemos, mira, la ubicación, básicamente la ubicación, cómo debe de estar los parches, ¿no? Aquí están los parches, son parches. Uno vemos que un parche se encuentra, pues aquí habíamos mencionado que uno de los parches se encuentra en la línea media infraclavicular lado derecho. El otro parche es en el ápex, ¿no? Y aquí está el corazón, ¿no? Básicamente la descarga va, ¿no? En diagonal, ¿no? En diagonal. Y si es un monitor bifásico, va y retorna, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos tipos de desfibriladores, ¿no? Estos tipos de desfibriladores. Ahora, en estos tipos de desfibriladores tenemos desfibriladores también automáticos y semiautomáticos. ¿Cuál es el más recomendable? Bueno, en condiciones prehospitalarias, lo más recomendable son los desfibriladores semiautomáticos, ¿no? Estos desfibriladores semiautomáticos básicamente son de uso público. ¿Por qué? Porque estos desfibriladores me dan una alerta para yo aplicar la descarga, ¿no? O sea, me da un enunciado. Me dice, una vez que ha identificado FB o TB, ¿no? Entonces la máquina me da un anuncio y me dice, aléjese, que vamos a proceder a una descarga. Y por lo tanto, yo voy a apretar este botón rojo que vemos acá. Este botón rojo va a empezar a parpadear con una luz LED, y en la cual me dice, aplique el botón de descarga, y nadie debe tocar a la víctima, obviamente, porque de lo contrario le puede pasar algunos cuantos joules, ¿no? Y no sería pues nada agradable, ¿no? No sería nada. No le va a pasar absolutamente nada, te va a dar una pequeña sacudida, eso ya lo hemos visto en varias oportunidades, pero lo que sucede es que no le estamos dando la cantidad suficiente, ¿no? Los 360 joules que le corresponde al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante este uso de estos desfibriladores, que son desfibriladores semiautomáticos. Los desfibriladores automáticos son mucho más de uso hospitalario, ¿no? Porque esos desfibriladores reconocen y inmediatamente te aplican la descarga, ¿no? Entonces, por eso estos desfibriladores van a hacer la descarga sin previo aviso, ¿no? En cambio, esos desfibriladores semiautomáticos sí nos van a dar una alerta, ¿no? A diferencia del otro que no. Entonces, por eso es importante que nosotros, pues, tengamos mucho cuidado y mucho presente qué tipo de desfibriladores vamos a utilizar. ¿Muy bien? Muy bien. Hemos terminado la clase, esperando pues que la clase haya sido de su agrado, ¿no? De su agrado, esperando pues alguna respuesta por parte de ustedes, alguna pregunta, si es que hay algo de medio para poder realizarlo, ¿no? Porque pues sigamos con la señal, ¿no? Muy bien.
próximamente ya estaremos hablando pues de repente ya de otros grupos etarios de paro cardiorrespiratorios, pero es importante que conozcamos también las normas legales, ¿ya? Hemos tocado mucho ya las normas legales, pero es importante que vean pues la 27604, la 30200, ¿no? La 29414, hay normas legales que son de gran importancia para la población y nosotros inclusive, ¿no? Porque muchas veces vamos a los hospitales bueno, en un hospital, si tú no estás uniformado, no te reconocen y por lo tanto, pues, muchas veces el personal de salud no hay esa empatía, ¿no? No hay esa empatía con respecto pues, a la población que asiste pues, a estos servicios por una situación de emergencia. Muy bien. Bueno, esperando que haya sido de su agrado, ya conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, John. Gracias, César. Gracias, Ángela.